Hola, soy Jenny Pérez Schmidt en Berlín y esto es Agenda. Las autodefensas mexicanas ganan la partida contra el narco y ponen contra las cuerdas al gobierno. Sudán del Sur y un informe sobre un país que se desangra apenas nacer. Y Serbia dispuesta a perder Kosovo con tal de entrar a la Unión Europea. Lo discutimos aquí en Agenda. El primer mes de 2014 ha sido especialmente convulso. El reporte anual de Human Rights Watch da cuenta de un incremento en la violación de los derechos humanos en distintos países del mundo. Dos puntos calientes son Sudán del Sur en África y México en América Latina. Parte importante, pero no la única, de nuestra agenda de hoy. Hildegard Staupes está con nosotros para conversar también sobre la controvertida candidatura de Serbia a la Unión Europea. Hildegard es periodista, es analista, además de experta en temas europeos. Muy bienvenida y muchas gracias por estar acá. Bueno, para ella la Unión Europea debe pensarse muy bien las condiciones para recibir a los países balcánicos como Serbia, por ejemplo, y evitar un descalabro como el que ocurrió el año pasado en Chipre. Hildegard acaba también de llegar de un viaje procedente de México, nada menos que a la zona de conflicto del estado de Michoacán, experiencia que por supuesto queremos conversar contigo este día. Gracias por estar acá. Violencia en México, pero también en África, y de eso conoce muy bien nuestro próximo invitado. Es Alfredo Langa, economista, investigador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Alfredo, además, es docente aquí en Berlín. Dice que detrás de la guerra de Sudán del Sur no solo están las luchas étnicas, sino también Alfredo tiene una interesante perspectiva sobre el conflicto, porque además posee, dice, el privilegio de haber vivido Sudán en el año 2000, así que conoces muy bien las raíces de este conflicto. Muchas gracias por estar aquí. Y nuestro tercer y último invitado es Alejandro Rodiles, es experto en Derecho Internacional, actualmente analiza jurídicamente el tema de la guerra contra las drogas en México para la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Alejandro dice que todavía no podemos hablar del fracaso del gobierno federal mexicano en Michoacán. Y Alejandro, por supuesto, muchas gracias por estar acá. Qué bueno hablar contigo sobre este tema, además que tanto importa en nuestra región y también es pauta a nivel mundial. Bueno, Alejandro, partamos de inmediato. Que los civiles tengan que tomar las armas para autoprotegerse, ¿no significa que es un fracaso el sistema de gobierno en su conjunto? Evidentemente sí presenta serios retos para el sistema, para el Estado en su conjunto. Yo más bien lo vería como un fracaso de las autoridades locales, esto creo que es incuestionable, del propio Estado de Michoacán, de los municipios. Hay un tema que no se puede soslayar, que es el olvido histórico que ha habido de las regiones más marginales, más marginadas de México en cuanto a pobreza, educación. Todo esto contribuye a lo que está sucediendo ahorita, pero no creo que podamos hablar anticipadamente de un fracaso del Estado en su conjunto. Finalmente ahorita hay importantes intentos de manejar la situación por parte del gobierno federal, en conjunto también con estas autodefensas. Bueno, es la opinión que por lo menos tienen los mexicanos del conflicto. Hildegard, ¿qué le ha fallado a los habitantes de Michoacán? Tú hiciste un recorrido también, tuviste la oportunidad de pasar por Tierras Calientes, por Morelia, por Parácuaro. ¿Se llega a comprender por qué los civiles toman las armas? Bueno, cuando uno hace hoy un viaje por este estado de Michoacán, desde la Ciudad de México hasta Lázaro Cárdenas, uno se da cuenta de que este estado está en un conflicto increíble porque tomando la carretera, todos los 20, 30 minutos pasa una camioneta con alguna gente encapuchada. Uno no sabe quiénes son, pueden ser de un lado o del otro lado. Uno ve convoys militares pasando. En la ciudad de Michoacán... pero los militares de México en este caso no son, y eso es lo que más No, son militares mexicanos, pero igual, cuando pasa un convoy de 100 coches y coches blindados, es una impresionante manifestación de que algo está pasando, ¿no? Me estoy refiriendo a eso. Y, por ejemplo, cuando uno está en una ciudad como Morelia, hay mucha gente que dice que ya no salen al campo, ya no, se quedan allá, ¿no? Es decir, hay un miedo grande. Estoy de acuerdo que no se puede hablar de un fracaso total del gobierno o del Estado mexicano todavía. Uno siente que son provincias, es decir, estados que están en peligro. Por ejemplo, Tamaulipas es otro estado, o Guerrero. Pero evidentemente la gente quiere tomar
las armas porque quiere defenderse, especialmente ahí en el campo, en estas partes retiradas del país. No es el fracaso de un sistema de gobierno total, dicen ustedes, pero ¿quién le ha fallado entonces a los habitantes de Michoacán? Porque esto es algo que ya suma años, o sea, no es algo que es un síntoma que tiene por lo menos unos 6 u 8 años. Bueno, el tema es que la droga está en México desde hace mucho tiempo. Antes estaba invisible, con el proceso de los últimos 10 años se ha manifestado más y, en fin, cuando hay un peligro de este tamaño y el Estado no puede estar permanentemente por todos lados, además hay una policía que también en parte ha cooperado con la droga, en fin, es una situación muy difícil, muy compleja. Los narcotraficantes son los responsables, según tú. ¿Y según tú? Bueno, evidentemente los criminales, los narcotraficantes, hay un evidente fracaso por parte de autoridades locales, como mencionaba anteriormente. Hay muchos reportes de las propias autodefensas que mencionan cómo las policías municipales estaban en su gran mayoría coludidas con los caballeros templarios, donde ya se levantaban a los pobladores y era indistintamente si lo hacía la policía municipal o estos propios delincuentes. Entonces aquí claro que estamos hablando de un fracaso de policías locales, de autoridades municipales, incluso de autoridades a nivel del estado de Michoacán. Y el gobierno mexicano en su conjunto también tiene una responsabilidad, eso no lo quiero negar. Pero ahorita hay intentos que me parecen interesantes de cooperación, que es una cooperación más de facto que de jure. Ya vamos a entrar a eso. De lo que estamos hablando aquí es de levantamiento civil armado, el basta ya, de un pequeño grupo señalado como el de los locos valientes, que ahora suman miles. Las autodefensas han de hecho liberado de la presencia de los narcos a más de una decena de municipios allá en Michoacán. El hecho no solo trajo alivio a la población que padecía por años bajo el cartel de los caballeros templarios, sino también dejó en el centro del debate a un gobierno superado por el conflicto y a un sistema penal incapaz de ofrecer justicia a las víctimas de abusos. En medio de todo esto, una población civil distinta, sin miedo, con armas, pero todavía muy vulnerable. Parecen escenas de guerra. Grupos ciudadanos se enfrentan al crimen organizado con fusiles de asalto. Las llamadas autodefensas controlan algunos municipios del estado de Michoacán, México, donde combaten al cartel conocido como los Caballeros Templarios. El gobierno federal ha enviado tropas a la zona, pero está lejos de calmar la situación. Según las autodefensas, un grupo de militares mató al menos a 3 civiles cuando se resistían al desarme ordenado el lunes por el gobierno. Las autoridades de Michoacán aseguran que el desarme de algunos grupos de autodefensa ya ha comenzado, pero varios se niegan a entregar las armas hasta que el ejército no frene a los narcos. Muchos pobladores temen más violencia sin estas milicias. El gobierno ha prometido restablecer el orden con la menor violencia posible, pero parece que la solución a la crisis en Michoacán tardará en llegar. Alejandro, después de todo, ¿te cabe duda que detrás de las autodefensas está este sentimiento propio de autoprotección? ¿Qué pasa de esa tesis que aparece cada vez más en los medios de que también detrás de ellos habría otro cartel cuyo único interés es sacar a los templarios del lugar? No, yo creo que aquí sí podemos hablar de un hartazgo genuino de la población en Michoacán. Estamos hablando de más de 8 años de un hostigamiento total, no los permiten producir, son tierras de aguacate, de limón, en donde los narcotraficantes de este grupo, los caballeros templarios, antes la familia, prácticamente se adueñaron de sus tierras. Tenían que pagarle impuestos, digamos. El derecho de piso, incluso empezaron ellos mismos a producir y a vender estos productos. Y más allá, obviamente, el tremendo hostigamiento hacia las propias familias de estas personas, ¿no? Hay terribles datos sobre violencia sexual también. Entonces, aquí también estamos hablando de una situación en donde estos pobladores dijeron ya no podemos más, precisamente cuando empezaron a abusar de sus... Hay un dato para avalar eso que tú dices de una ONG ahí en México, 200 embarazos solamente en tierras calientes de niñas entre 11 y 12 años, ¿no? Sí. Estas niñas que son secuestradas de sus casas, dejadas al día siguiente, en fin, esa es la situación de Michoacán. ¿Se justifica entonces? Yo creo que sí, yo creo que sí es entendible.
Me parece que el propio gobierno federal, con este reconocimiento de facto que está haciendo de estos grupos, está reconociendo pues bueno, que hay un legítimo interés en defenderse, pero que también están contribuyendo a solucionar el problema. Me parece que también son grupos que están sabiendo hacer las cosas. Y aquí me parece que entramos en cuestiones muy interesantes, ya no tanto de verlo como un Estado fallido, sino de ver como un Estado que también se echa mano de grupos civiles, de lo que la propia población puede hacer. ¿Podemos decir que el fenómeno de las autodefensas es un fenómeno heterogéneo o tiene también sus peculiaridades dentro de cada municipio? Desde ese punto de vista también, ¿cuál es el riesgo que corre esta población civil, ya sea en manos de los narcotraficantes, que está claro, pero también de las autodefensas que podrían ser a lo mejor un instrumento de otro interés, ¿no? Sí, hay diversos grupos. En el propio estado de Michoacán ya tenemos antecedentes previos en Cherán. ¿Cómo cuáles? Cherán, ahí tenemos una comunidad indígena que también tiene elementos de autodefensa, de autogestión. Aquí fue sobre todo para protegerse de los taladores ilegales de madera. Y ha resultado bastante bien. Y esta comunidad de Cherán también colabora, por ejemplo, con la Comisión Federal de Deforestación, con la Secretaría de Medio Ambiente de México. Entonces, aquí tenemos ya algunos antecedentes previos. En el propio estado de Michoacán, en Guerrero, tenemos también grupos de policías comunitarias que incluso están regulados por la ley de Guerrero y que tienen un sustento en la Constitución mexicana. De acuerdo a los datos que tú manejas o de los que ustedes manejan, Gilberto, ¿quiénes autofinancian? ¿Quiénes financian? ¿Quiénes dan las armas a la población civil? ¿Son ellos capaces de pagar estas camionetas que vemos en los medios de prensa, esos fusiles de asalto? Es un problema difícil, es una de las incógnitas más fuertes que hay, que todos los analistas reconocen, incluso las personas que están a favor de estos grupos o que entienden su levantamiento, que efectivamente tenemos muchas dudas todavía sobre de dónde viene el financiamiento. Ellos lo que nos dicen es que en parte viene de lo que le han incautado, las armas que les han incautado a los caballeros templarios, que en parte también viene de donaciones hechas voluntariamente por la población, que viene también de donaciones de algunos empresarios que han huido al estado de Jalisco, el estado vecino, y también que viene en parte de que han recuperado sus tierras y con la venta de sus productos que otra vez pueden hacer ellos, la venta de limón, del aguacate, se están financiando estas armas. Se lo pregunto porque en verdad estas últimas tesis o informaciones también de alguna manera han tendido un manto de sombra sobre algo que en principio parecía muy valeroso, muy justificable, ¿no? Esto de que las personas sean quienes se defiendan a sí mismos ante la inacción o la falta de liderazgo del Estado. ¿Quién ha fallado acá? Volvamos al tema de las responsabilidades. ¿Ha hecho lo suficiente, ha acudido en proporción el presidente Peña Nieto con lo que le dejó Calderón? Calderón le dejó una situación, yo creo que desastrosa. Sí se puede quizá achacar un poco al presidente Peña Nieto, que ha ponido un énfasis demasiado fuerte en cuestiones de libre comercio, la agenda económica liberal, y que quizá ha descuidado un poquito en el discurso estos temas. Por otro lado, también hay una diferente estrategia de comunicación en donde ya no se quiere prestar tanta atención, donde no se quiere poner todo el énfasis en esta guerra al narco, una estrategia del gobierno pasado que tampoco rindió cuentas. Entonces me parece que ahorita tenemos que ver todavía hacia dónde va esto. Tú decías, Gilda, cuando hablamos, el gobierno federal ha hecho suficiente, pero el gobierno, hablemos de Peña Nieto, hablemos del Ejecutivo mexicano. Bueno, Peña Nieto en realidad en su campaña hizo entender que él quería cambiar la estrategia del presidente Calderón y en realidad no se ve un cambio profundo. Están siguiendo más o menos en lo mismo porque la pregunta también es cuál podría ser una nueva táctica, ¿no? Están en esto y yo creo que realmente dar un cambio a 180 grados es casi imposible a estas alturas. Ahora, uno ve, cuando uno hace una comparación de la situación mexicana con lo de Colombia, ahí uno también puede ver que hace 20, 25 años empezaron lo de las autodefensas y, en fin, el proceso es comprensible de un lado, pero por supuesto también es muy, muy peligroso, ¿no? Y yo participo en esta opinión que Peña Nieto en los próximos tiempos va a tener que dedicarse mucho más a la situación interna. Creo que ya lo comprendió. Y hacer las reformas que también, por ejemplo, le pide Estados Unidos y le pide la propia población. Una de esas es que la justicia, el sistema penal, lleve, entre otras cosas también, lleve a la justicia a los militares que estén envueltos en violaciones de los derechos humanos. O sea, hasta ahora los militares, y muchos de ellos, hay casos documentados, han actuado en la completa impunidad y eso es una herida sangrante de México. ¿Cómo se aborda eso? Hay un plazo inclusive para fortalecer algunas
algunos aspectos importantes de la Constitución, precisamente en pos de ese derecho de las víctimas que ha sido pisoteado una y otra vez y sin posibilidad de acudir a la justicia. No, por supuesto. Bueno, la presencia de los militares en las calles va a arrojar problemas de derechos humanos, yo creo que siempre. Hay documentos, protocolos de seguridad que precisamente establecen que las fuerzas del Estado tienen que actuar conforme a los derechos humanos, pero por supuesto las violaciones ahí están. También tenemos, si hablamos del tema de derechos humanos, una reforma fundamental que fue bajo el gobierno de Calderón en 2011, una reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde se da rango constitucional a los derechos humanos establecidos internacionalmente. Y también ahorita con Peña Nieto, ya con Calderón, pero Peña Nieto hizo importantes cambios, está la ley de víctimas, la ley de protección de víctimas también. Pero se respeta esa ley porque está la ley, pero parece que la práctica... Es algo que está empezando a caminar. Yo no quiero defender aquí la situación de los derechos humanos en México, es gravísima. Es gravísima. Ahí yo no me quiero poner a defender al gobierno. Lo que quiero decir es que efectivamente cuando uno tiene a los militares en las calles va a haber estos problemas porque no son los destinados para ejercer cuestiones de policía criminal. Pero tampoco los veo salir tan rápidamente. Claro, pero es la fórmula en la que insiste el nuevo gobierno y uno se pregunta también después de todo cómo recuperar la confianza necesaria que hace falta de parte de la población. O sea, cuando no confían en el gobierno, no confían en el ejército, en sus militares, ¿qué les queda? Y todavía si se les está pidiendo entregar las armas. Claro, claro. Lo que pasa es que no podemos esperar tampoco que ahorita se retiren los militares de la noche a la mañana. Lo que está sucediendo ahorita en Michoacán creo que es un ejemplo clarísimo. De hecho, no queda tan claro que la gente esté en desacuerdo en que esté llegando ahorita las autoridades federales. Y yo creo, precisamente regresando al tema anterior, que si hay una cooperación con estos grupos de autodefensa que finalmente sí tienen un sustento en la población, han salido encuestas recientemente donde tienen un apoyo a nivel federal, a nivel nacional del 53%, a nivel local cerca del 50%, yo creo que si esta cooperación rinde frutos y se logra contener a los caballeros templarios, se vuelve a establecer un mínimo estado de derecho en Michoacán, entonces aquí también va a haber una confianza también en las fuerzas federales. Por eso yo creo que también el gobierno federal está apoyándose de estos grupos civiles. Es así, tiene que ser informes, los reportes que da cuenta Human Rights Watch son en verdad terribles, como tú lo decías. En 2013, 990 homicidios, la tasa más alta del año 1998. Hace falta una reforma integral, quizás como la que se hizo en Juárez, considerando también las diferencias que hay, pero esperamos, sobre todo por México, que avance en este tema y ahora. Bueno, y si el informe de Human Rights Watch deja, por así decirlo, mal parado a México, a Sudán del Sur lo deja de rodillas. Y es que en poco más de 2 años de su independencia los muertos se cuentan por miles y por centenares de miles los desplazados. Tras el rebrote de la violencia, el 15 de diciembre pasado el organismo ha dado cuenta de los asesinatos en masa, muertes que se llevan a cabo, según el reporte, por el imperativo de la supremacía étnica. La crisis se enfrenta, de hecho, a 2 hombres fuertes y miembros de tribus rivales, el presidente Salva Kiir y a su ex vicepresidente Riek Machar. Sin embargo, hay voces que recuerdan que Sudán del Sur ya pendía de un hilo desde su reciente independencia en 2011. En una parte central del continente africano, Sudán del Sur es el país más nuevo del planeta. Pero de nuevo no tiene nada. Desde su independencia en julio de 2011, este país centroafricano arrastra con conflictos añejos que desplazan a miles de personas. A un campo de refugiados de la ONU llegan constantemente víctimas de las guerras. La gente carece de todo: alojamiento, comida, agua. Hace 2 días hubo incluso un incidente. Se produjo un tiroteo y hubo heridos. A pesar de todo, cada vez más personas buscan protección en los campos de refugiados. El último gran conflicto fue cuando el presidente Kiir destituyó al vicepresidente Machar en diciembre de 2013. El país sufre una constante lucha por el poder. La esperanza estaba puesta en las negociaciones de paz en Addis Abeba, pero reina el desánimo. Rebeldes y dirigentes no se ponen de acuerdo. Naciones Unidas y otras organizaciones advierten sobre posibles fracasos. En su reporte de 2014, Human Rights Watch señala que Sudán del Sur es uno de los países donde más se violan los derechos humanos. Alfredo, ¿qué hacer con este contundente reporte de Human Rights Watch y un alto al fuego que no llega? Pensemos también hasta cuándo puede resistir la población civil, pensando también en las precarias condiciones que ya está Sudán del Sur.
Actualmente el panorama es muy inquietante y desastroso y no hay un horizonte ahora mismo de resolución del conflicto. En estos momentos tenemos una situación en la que en el centro y el norte de Sudán del Sur, hablando siempre de Sudán del Sur, hay una escalada de la violencia entre el gobierno y sus milicias, el gobierno del presidente Salva Kiir y del Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, y el díscolo vicepresidente, también perteneciente a este movimiento, Riek Machar. Curiosamente, no es nada nuevo lo que está pasando. Ya en los años 90 hubo precisamente en la ciudad de Bor, donde ahora tenemos, parece que es donde se dan donde las beligerancias quizás se dan con más fuerza, ya hubo una ofensiva importante de las fuerzas de Riek Machar en los años 90, en el año 91, una masacre importante en la ciudad de Bor, la ciudad de donde nació John Garang. John Garang es el líder guerrillero por excelencia del sur de Sudán. Su delfín, Salva Kiir, es el actual presidente y curiosamente no tenía una mala relación con Riek Machar. Lo que claramente se ve es una lucha de poder entre antiguos jefes guerrilleros. O sea, tú vas mucho más atrás en el conflicto, mucho más atrás y no a esta causa étnica de la que se han hecho en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? de que pertenece... Salva Kiir pertenece a la etnia dinka y, mientras tanto, su ex vicepresidente, acusado también de golpe de Estado, pertenece a la etnia nuer. ¿Eso no es motivo suficiente para ti? Sobre eso podría dar siempre un dato que puede resultar anecdótico. Para algunos analistas sudaneses, para un antiguo vicepresidente de Sudán, para él, Riek Machar no es nuer, sino dinka de nacimiento. Sin embargo, se ha hecho nuer o naturalizado nuer por sus intereses políticos, lo cual dice mucho de la complejidad de la que estamos hablando. Y también muy difícil para nosotros de entender. Si tú te vas más atrás, como señalabas en tu tesis al principio, ¿qué es lo que está mal concebido en Sudán del Sur? ¿Desde la independencia? Desde esta independencia del año 2011, este joven país, el más joven del mundo, hay que decir. Si tuviéramos 4 horas me faltaría tiempo. De todas formas, lo que puedo comentar es que si vamos a factores históricos y factores muy atrás en el tiempo, podría comentar que desde la propia esclavitud, que obligó a ciertos pueblos a centrarse en zonas donde no llegaban los esclavistas, hasta las guerras entre pastores. Dinkas y nues son pueblos pastores que han luchado por esa obligación que tuvieron de huir hacia ciertas zonas de Sudán, de la frontera sobre todo entre el norte de Sudán y Sudán del Sur. Ha habido siempre esos conflictos. Actualmente podemos hablar también desde el pasado inmediato de el imperfecto acuerdo de paz que dio paso a la independencia del Sudán del Sur. O sea, los intereses fronterizos no fueron bien aclarados, no fueron aceptados, entre comillas, a regañadientes. Eso es lo que... No, quedaron flecos importantes para solucionar en el futuro. Por ejemplo, existe una zona que es Abyei, donde hay una misión de Naciones Unidas. Abyei está entre el norte y el sur de Sudán y esa zona espera... La población espera de un referéndum que hará que esa zona pase al norte o pase al sur. Cuando me refiero al norte hablo de la República de Sudán, la antigua metrópolis con capital en Jartum. Cuando hablo de Sudán del Sur, hablo capital en Yuba. Eso es un fleco importante. ¿Hasta qué punto Jartum no tiene intereses en la desestabilización del sur? Porque no olvidemos que el actual vicepresidente y líder díscolo guerrillero, actual rebelde, digamos, Riek Machar, ya trabajó junto a Jartum. Llegó a tener una oficina con su movimiento guerrillero en los años 90. Eso es importante tener en cuenta. Esto no es algo nuevo. Salva Kiir, por tanto, no quiero hacer un discurso de buenos y malos. Salva Kiir, con el gobierno, precisamente también está violando derechos humanos en Bor. Precisamente ayer mismo, leyendo un informe de Naciones Unidas, Ban Ki-moon denunciaba precisamente la entrada ilegal de milicias y de soldados del gobierno en zonas de Naciones Unidas para buscar precisamente guerrilleros, etcétera. Todo lo que tú nos cuentas es un rezago de la guerra de independencia del año 2011, que también tiene que ver con el reparto del poder. Injusto, dice por ahí el ex vicepresidente en conflicto, pero lo que más nos preocupa, sobre todo los números de este informe de la Human Rights Watch, y en medio de todo esto está la población civil. ¿Qué es lo que le queda, qué esperanza le queda cuando vemos conflictos étnicos irresueltos en otros países, como el Congo, como Ruanda, por ejemplo? ¿Cuáles son las posibilidades de una salida política, como muchos piden en Sudán del Sur? La salida política es muy complicada y necesita de una presión internacional, eso está claro. Actualmente hay una misión de Naciones Unidas, la UNMISS, desde 2011, desde el nacimiento de Sudán. No olvidemos que Sudán del Sur es el país más joven de África y más joven del mundo. Es un país que nació en julio del 2011,
Y ya nació con el estigma del conflicto, porque Sudán del Sur nació ya con una guerrilla en el sur de etnia Murle, que no voy a extenderme sobre ello, que ya luchaba contra Sudán del Sur, y además nació con un gobierno estigmatizado por las luchas de poder. Alejandro, ¿qué posibilidades de paz tiene Sudán del Sur así como están las cosas? Es un tema que rebasa mis conocimientos. Yo sí me interesaría mucho saber también en qué medida la comunidad internacional puede contribuir aquí con mayor fuerza. Se hablaba de la fuerza de Naciones Unidas que tenemos ahí. Yo no sé hasta qué medida con estos informes tan terribles que tenemos se podría pensar en un mandato más robusto. Y quizás yo le agregaría también otro factor, ¿se ha acudido proporcionalmente a la gravedad del conflicto Sudán del Sur la comunidad internacional? ¿Cómo lo ves tú? Acaba de aprobar Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad acaba de aprobar hace algunos días una resolución para ampliar en 5.500 los cascos azules, 2 soldados, y en unos 500 los policías desplegados en la zona. Pero el mandato, como bien decía Alejandro, el mandato solo llega hasta 12.000 soldados. 12.000 soldados no son suficientes para una situación que estamos hablando de más de 500.000 de desplazados internos al día de hoy, y unos 90.000 refugiados. La peor parte de estos refugiados o desplazados más bien se lo reciben los países fronterizos, hablemos de Etiopía, hablemos de Kenia, que son los que curiosamente también han acudido a tratar de buscar una especie de cese del fuego junto a Sudán del Sur. ¿Dónde queda el papel de la comunidad occidental, la comunidad internacional occidental? Hablemos de Estados Unidos o quizás también vámonos a Asia, hablemos de China, para lograr finalmente el cese del fuego en Sudán del Sur. Tú dices China. No lo dice con mucho entusiasmo. Bueno, evidentemente China tiene intereses claros. Estos intereses se definen por intereses económicos y cooperan con los grupos, también con los grupos étnicos, en parte para dividir estos viejos estados que nacieron después de la época del colonialismo. Yo creo que el papel de China es un papel muy contradictorio. Yo creo que la Unión Europea está intentando de hacer cosas porque algunos de los países como Inglaterra y Francia tienen largos intereses y conocimientos también. Por ejemplo, Inglaterra tiene un largo conocimiento del Sudán como era, ¿no? El Sudán grande, que era el país más grande de África, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a la vuelta de los conflictos étnicos y yo creo que muchos de nosotros habíamos pensado que estos estados se hubieran establecido ya más o menos, pero ahora vemos que realmente la bomba de los conflictos es el conflicto étnico, no solamente en Sudán, sino también en los otros estados. ¿Y hasta dónde puedes llegar desde tu perspectiva de eso? ¿Estaríamos hablando de una segunda Ruanda? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero en todo caso, muchas cosas indican que la situación es muy, muy grave. Y, en fin, vemos esto y nos hemos casi acostumbrado a estas tremendas fotos y películas que vemos de estos masacres y cosas. Tremendo. Pero, ¿qué hacer? ¿No? También yo creo que una cierta decepción es también que los grupos y las organizaciones africanas que se habían formado en las últimas décadas tampoco son capaces de solucionar el conflicto interafricano, ¿no? Porque ellos están ocupados también con sus propios conflictos, pero también lo que quiero decir es que son las partes, las instituciones que mal llevan a Sudán del Sur adelante, son instituciones también ocupadas por antiguos guerrilleros. ¿Cómo asistir a la democratización de estructuras que son violentas en su concepción? Es muy complicado. Precisamente el nacimiento, el Estado de Sudán del Sur nació débil, nació fallido. Sí, claro. Porque dependía de un gobierno donde el reparto de poder, los repartos de los ministerios, por ejemplo, se hacían en función de esas guerrillas, de esos jefes guerrilleros, y los jefes guerrilleros están asentados sobre un territorio, que no es tan importante la cuestión étnica, sino la cuestión territorial. Puedo decirte, por ejemplo, que hubo ya en los años 80-90, se llegó a hablar de una guerra civil dinka, por ejemplo. Sí. Solo dentro de los dinkas hay unos 26 clanes que han luchado con Nuer contra dinkas. Entonces, no hablamos de una cuestión tanto étnica como de luchas de poder, claramente. Un factor me gustaría puntualizar que es importante tener en cuenta. Solo digo una palabra: petróleo. Ya, claro. Y agua también, ¿no? También. La mano. Pero si me permite, simplemente te digo un dato. Actualmente, Sudán del Sur tiene mucho petróleo. No es casualidad que en las zonas donde hay petróleo es donde hay ahora mismo mayor conflictividad. Estamos hablando de Malakal, toda la zona Unity, etc. Pero es importante que la salida del petróleo la tiene que hacer Sudán del Sur a través de su antigua metrópoli, de la República de Sudán. Pasa el oleoducto por Jartum y llega a Port Sudán. Hay un proyecto para que pase el petróleo hacia Mombasa,
y Lumba, hace 2 ciudades keniatas. Por tanto, dejaría fuera de juego a la República de Sudán. ¿Hasta qué punto a la República de Sudán no le interesa la desestabilización de Sudán del Sur? Para seguir optando a llevarse pues un pellizco por cada barril de petróleo. Eso también es un factor. Obvio. Un factor. ¿Y de dónde vienen las salidas? ¿De dónde vienen las salidas? Pues la salida, en mi opinión, viene de la comunidad internacional. China tiene es muy importante. Muy importante. China ¿Va a hacer algo China? Está claro que tiene intereses económicos con el tema del petróleo, pero ¿va a hacer algo como debería hacerlo? ¿Puedo hacer una pregunta, si Sí, te parece? claro, sin duda. A la Para eso gallega, estamos, para mis conversar. paisanos gallegos contestan con otra pregunta. ¿Hasta qué punto los derechos humanos es una prioridad para China? Ya, claro. No lo vamos a responder acá, ¿no? Pero es un tema, sin duda, que lamentablemente vamos a tener que dejarlo para otra discusión. El tema de los derechos humanos es el gran denominador común de todos los temas que estamos hablando ahora. La lucha por la supremacía étnica, ejecuciones masivas, cientos de miles de desplazados. Es la fotografía, sin duda, actual de Sudán del Sur, que hemos comenzado a conversar, pero también es una calcada de lo que fueron los países balcánicos en la guerra de la ex Yugoslavia hace 20 años. El tiempo ha pasado y hoy un país como Serbia pide a Europa encerrar los fantasmas de la guerra y que lo acepte como miembro de la Unión Europea. Después de años en suspenso, Bruselas ha aceptado iniciar esta misma semana las negociaciones supeditadas a que Serbia reconozca la independencia de Kosovo. Esa es la gran condición y casi exclusiva, hay que decir, que han puesto los socios comunitarios, mientras muchos otros se preguntan si su llegada no traerá acaso más problemas a una Europa todavía en crisis. Aleksandar Vučić es el hombre más poderoso de Serbia. Trata de hacer algunas cosas positivas en este país que todavía sufre los efectos de la guerra con sus vecinos en los años 90. Vučić dirige el partido mayoritario en el gobierno de Serbia, el Partido Progresista Serbio de centro-derecha que lidera todas las encuestas. El exnacionalista serbio quiere ahora a su país dentro de la Unión Europea. Una gran razón: ahuyentar a los fantasmas del pasado que impiden el cambio económico. La entrada a la Unión Europea debería comenzar a generar un cambio. Las negociaciones para entrar al bloque dieron inicio esta semana. Hay señales de que seremos parte de Europa algún día, y ojalá que sea muy pronto, por supuesto. Algunos activistas por los derechos humanos critican el giro de la mirada hacia la Unión Europea, como la activista Sonia Biserko, que en los años 90 luchó contra políticos que apoyaron la guerra y que siguen activos. Mala economía y nacionalismo exacerbado por décadas. ¿Será Serbia una pesadilla para Europa? Bueno, yo aquí antes de seguir la conversación con Hildegard, quiero mostrar brevemente una entrevista que aparece en la prensa alemana, en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde aparece una entrevista del viceprimer ministro serbio, Aleksandar Vučić. Aquí lo voy a mostrar. Hay una cosa bastante interesante que es nueva también. Él dice, me preocupo especialmente por la mentalidad de los serbios. Hay el primer mea culpa quizás de un país que hasta ahora siempre había, por así decirlo, apuntado sus dardos hacia la deuda histórica que tiene Europa con Serbia, pero también dice el viceprimer ministro de que hay cosas que hay que cambiar en Serbia, como cuáles son las principales estructuras que Serbia debe votar para ser parte de este bloque comunitario. Bueno, creo que es muy buena idea empezar con esta entrevista porque él dice, sí, hay que cambiar. Yo temo por nuestra mentalidad, incluyéndose a sí mismo, porque él también antes formaba parte de estos gobiernos nacionalistas que entraban en la guerra en los años 90 y después, ¿no? Quiere decir que él mismo acepta que fue parte de un legado histórico difícil de los últimos 20 años. De su nacionalismo, ¿no? De su nacionalismo. Al mismo tiempo, esta entrevista también tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, Serbia tiene 7.5 millones de habitantes, de los cuales casi 1 millón son empleados del Estado. Yeah. Quiere decir que cómo reformar esta economía. Él mismo, el señor Vučić, dice que tenemos que cambiar, pero ¿cómo cambiamos? ¿Cómo y cuándo? Ahora, sobre todo cuando quieren ya comenzar esta misma semana, aquí se comienzan las negociaciones. Ahora, las negociaciones, él calcula que van a ser de 6 años, ¿no?
Al mismo tiempo sabemos que, por supuesto, la cuestión de Kosovo es una cuestión clave, pero al mismo tiempo hemos dejado entrar otros países de los Balcanes como Eslovenia, como ahora Croacia. Centrémonos en el tema de Serbia. Hay una herencia que me preocupa en lo especial y me llama también la atención, una herencia de las guerras balcánicas que tiene que ver con esta economía sumergida, estos trabajos negros que tienen que hacer los serbios para evitar esa carga impositiva que es tan grande en Serbia. Ellos se quejan, dicen también que es la principal responsabilidad de ese sistema económico obsoleto heredado de la guerra. ¿Cómo se puede eso cambiar en un plazo tan menor, de 5 o 6 años? Quizás hay que creer en milagros o rezar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero no se va a hacer eso. Yo soy católica, pero igual, pero en todo caso hay que hacer muchísimo. Del otro lado, cuando ya está en la Unión Europea, Rumania, Bulgaria, Grecia, Croacia, Eslovenia, va a ser a la larga imposible no aceptar Serbia. El tema es que esta vez, por supuesto, las negociaciones quizás van a ser más duras, quizás un poco más realistas, porque ya con haber dejado entrar Grecia en condiciones económicas difíciles, así nomás, ahora la Unión Europea, en una situación económica más delicada, se da cuenta que hay que exigir reformas antes. Y la gente en América Latina siempre se pregunta, me consta vía Twitter, ¿por qué la Unión Europea sigue insistiendo en agrandarse con países que tienen problemas económicos? O sea, Serbia tiene un empleo de hecho harto grande, tiene un crecimiento interesante, pero se preguntan por qué siguen recibiendo estos países con problemas. En español se dice los Balcanes, que es una muy buena fórmula, porque en alemán decimos el Balcán o en inglés the Balkans, que es un error, son los Balcanes. Y cuando uno tiene un abanico así, y uno ha permitido que algunos entraron, a la larga no se puede que Serbia no entrara. Incluso un país que tiene tradiciones difíciles con Serbia como Austria, está en favor de eso, a la larga, por supuesto, con un proceso bien hecho esta vez quizás, mejor negociado que con los otros países. Pero si realmente hemos dejado entrar algunos de los países de los Balcanes, no vamos a poder decir a Serbia no. Vamos quizás poder decir lo negociamos mejor, más duramente, más realísticamente, eso sí, pero yo creo que si no fuera un pleuvert, ¿no? Sería muy difícil. O sea, es la moral de un continente también que tiene que pagar su deuda histórica, por así decirlo, de la guerra. Es un tema político, sobre todo de fondo. Aquí tengo en la mano un libro que escribió nuestro invitado Alfredo Langa y tiene un título bastante interesante, La economía política de la guerra. ¿Hasta dónde el imperativo económico puede llegar a solucionar un contencioso tan antiguo como el de Kosovo? Bueno, Kosovo es un caso paradigmático porque la guerra de la antigua Yugoslavia comenzó en Kosovo y terminó en Kosovo, curiosamente, ¿no? Y tenemos que hablar de economía, porque la Unión Europea es básicamente una institución económica, no lo olvidemos. Tiene unas cuestiones políticas, por supuesto, siempre avanza por decisiones políticas, pero tiene un déficit importante, sobre todo en política exterior. Hay actualmente 28 políticas exteriores y no existe un ministro de Asuntos Exteriores. Cada uno mira por sus intereses. Para España, lo interesante siempre es América Latina, etcétera, a pesar de crisis. Para Francia tiene sus intereses, Gran Bretaña tiene su Commonwealth, etcétera. Alemania mira al este, etcétera, etcétera. No existe una política exterior. Entonces, es que la economía es básica para la Unión Europea. Alfredo, pero en esta economía, en esta política exterior de la que tú señalas, la Unión Europea está totalmente dividida, como en varios de los temas, ¿no? O sea, hay 5 países que han dicho de antemano, no vamos a aceptar bajo ningún motivo que Serbia acepte en sí la independencia de Kosovo, es decir, de que Kosovo sea un Estado distinto dentro de la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de esta negativa? En estos momentos, por ejemplo, por lo que puedo hablar del caso de España, en este momento España no reconocería nunca en la situación actual la independencia de Kosovo como Estado-nación, como Estado perteneciente a Naciones Unidas. No. Vendría muy mal, ¿no? Por pues su propia experiencia. Nosotros tenemos ahora mismo un proceso, un referéndum aprobado por el Parlamento de Cataluña esta semana pasada. Habrá un referéndum en 2014 que supone un desafío muy importante para la estabilidad del Estado español. Por tanto, si hay ese precedente de que una región de un Estado pueda unilateralmente declarar su independencia y
digamos, su Estado matriz, pues reconocerlo y el resto de Estados también, crearía un precedente importante que nos interesa no solo a España. Y podría venir, claro, otros 4 países también que han dicho de antemano no, y podría venir ese efecto dominó que temen desde tantos años también un país como España, por ejemplo. En ese sentido de cosas estamos hablando de una Unión Europea distinta, ¿no? Cuando el comisionado europeo dice, por favor, estos países, ustedes tienen que aceptar esto como sí, porque esto es importante para Europa, pero España ha dicho, no lo vamos a hacer. ¿Cómo se resuelve una discusión que ya es difícil con Serbia para pensar en que efectivamente sí va a ser un Estado europeo, sí o sí, como lo dijo en esta entrevista el viceprimer ministro serbio? Bueno, por supuesto hay un factor de tiempo. Las negociaciones van a durar varios años. Entonces, 8 o 10, bueno, en todo caso, antes de 2020 no va a pasar, es decir, una cosa importante. Es decir, la entrada verdadera, es una cosa. La otra cuestión es qué va a pasar con la Unión Europea mientras tanto, qué va a pasar con el euro mientras tanto, qué va a pasar con este referéndum en España, qué va a pasar en Inglaterra con los escoceses, ¿no? Ni hablar del regionalismo francés. En fin, es más que una bombita que está ahí en Europa, ¿no? Pero lo increíble es que hasta ahora, a pesar de todo y todo, Europa siempre ha podido más o menos reubicarse. Y yo en lo personal creo que no es fácil de ninguna manera, pero en fin, así es, así somos los europeos. Y con un poco de esperanza y un poco de ayuda, otra vez de la Virgen de Guadalupe, quizás lo logramos. ¿Va a haber Serbia en la Unión Europea de aquí al 2020? No sé si de aquí al 2020, pero sí creo que, como bien dijo Hidalgo, es algo que no se va a poder evitar a largo plazo. Yo quisiera añadir 2 factores adicionales. Uno es que también el proceso de negociación es un factor de poder muy importante para la Unión Europea para también hacer que ciertos estados vecinos que están dentro de su ámbito más directo de interés adopten las medidas que más le vienen. Entonces, aquí ya hay un interés de por sí en este proceso de negociaciones para que se adopten las reformas al gusto de la Unión Europea. Y la otra cosa que tampoco se nos debe olvidar es que al mismo tiempo cuando se está negociando el Trans-Pacific Partnership, este gran acuerdo de libre comercio del Pacífico, yo creo que la Unión Europea también podría verse también como un interés en ampliarse desde este punto de vista. Y por supuesto no hay que olvidarnos del proyecto político que es la Unión Europea y los intereses geopolíticos que hay en Serbia, y de ahí que yo sí vea que de fondo sí hay un interés fuerte en que esto suceda, aunque estemos hablando de 10 o más años. Y en la medida que ese proyecto político también tenga un interés común, ¿no? Sí, pueda tener un riesgo. Yo creo que al final el interés común es estabilizar los Balcanes. Y la cuestión es cómo lo hacemos. Pero que eso es un deber europeo de los países grandes, sin duda. Es así. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido una conversación maravillosa, se las agradezco. Muchas gracias, Hildegard, Alfredo, Alejandro, por estar aquí y, por supuesto, también por ponernos en perspectiva todos estos temas que ocupan la pauta, la agenda aquí en Deutsche Welle. Recuerde que nos puede seguir también en Twitter y en Facebook, donde son muy bienvenidos sus comentarios y también sugerencias. Somos DW, Deutsche Welle, Latinoamérica. Hasta pronto.